Vamos con el objetivo. Objetivo. Al término de la práctica, el alumno conocerá la aplicación de la integral en la obtención de datos cinéticos en reactores continuos de flujo pistón a partir del cálculo integral. Aquí, bueno, vamos a motivar al alumno, vamos a exhortarlo a que las matemáticas no las vea como algo complicado, como algo difícil, sino más bien que esté mentalizado que cualquier alumno que quiere estudiar una ingeniería, ya sea ingeniería química, ingeniería ambiental o mecatrónica, en las matemáticas pues son una herramienta muy importante, ¿no? Entonces hay que exhortar al alumno a que esto es, ¿no? Es de a cajón. Entonces tiene que gustarle, pero para eso pues tenemos que sembrar al alumno, dimensionarle la importancia que tiene, ¿no? En qué lo va a aplicar, ¿sale? Entonces, como marco teórico, antes de estar ya de lleno, bueno, resaltar que dentro de la química existen materias de perfil afines como reactores químicos, incluso procesos de separación, en el cual el cálculo integral es muy evidente, es una de las herramientas muy importantes en la que el alumno las puede aplicar para hacer diferentes cálculos, para poder determinar parámetros cinéticos. En el caso de la clase de hoy, bueno, vamos a ver cómo desarrollar un gráfico que nos permite determinar la linearidad que tiene un reactor de flujo pistón, ¿sale? Entonces, el cálculo integral, al igual que el cálculo diferencial, para poder aplicar lo que es en este caso el diseño de los reactores de flujo pistón, existen dos métodos, método integral y método diferencial. En este caso, para efectos de esta clase, vamos a ver lo que es el método integral. Y bueno, vamos de lleno a la clase. Vamos a abordar primero que entrada es igual a la salida más la velocidad de reacción más la acumulación. Espero y se pueda ver la fórmula. Sabemos que la entrada, tenemos una variable que es el flujo que entra en un reactor. Como sabemos nosotros, un PFR puede estar de manera horizontal, puede operar de manera horizontal o de manera vertical. En este caso tenemos horizontalmente, o puede operar de manera vertical, de acuerdo al diseño y de acuerdo a las necesidades del proceso. ¿Okay? Bueno, esto es lo que es un PFR. Entonces, todo PFR tiene un flujo en la entrada, un flujo que entra, que es este. Entonces, entrada es igual a salida, donde la salida va a estar dada por el flujo inicial por 1 menos su conversión, menos la velocidad de la reacción multiplicada por V. En este caso, como estamos hablando de un reactor continuo, reactores continuos, el término acumulación se cancela. ¿Por qué se cancela? Porque precisamente no está en estado estacionario, se encuentra en estado continuo. ¿Ok? Entonces el flujo inicial es igual al flujo que entra, ¿sí? Menos flujo que entra por X, menos la velocidad de la reacción por el volumen. ¿Sí? Esto es proporcional al flujo que entra en el flujo inicial en la salida. ¿Sí? Más el flujo que entra por su
conversión igual a la velocidad de reacción. En este caso, ustedes se preguntarán por qué aquí es negativo si aquí dice que es positivo. Como sabrán, el término velocidad de reacción no es algebraico, es formulismo, ¿sí? Es formulismo, entonces por eso es que se lleva a cabo lo que es este ciclo. Entonces, haciendo eliminación de términos, tenemos que el flujo inicial que multiplica por la conversión es proporcional a la velocidad de reacción por el volumen. Es decir, velocidad de reacción por volumen es igual al flujo inicial por su conversión. ¿Ok? Entonces, a esto quiero llegar. Quiero obtener el método matemático, el modelo matemático que me va a permitir interpretar este reactor de flujo pistón. Entonces, velocidad de reacción es igual al flujo inicial por la conversión entre el volumen. ¿Ok? Ahora, aquí viene la aplicación del cálculo integral. Antes de meterme al cálculo integral, hay que resaltar un concepto. El concepto de concentración inicial para un reactor BFR, ¿sí? El concepto de concentración inicial está dado por 1 menos la conversión, sea 0, sea 0 es igual a CA es igual a CA0, 1 menos la concentración. ¿Sí? Es un término que está relacionado para poder determinar variables, y la concentración inicial está dada por el flujo inicial con respecto al volumen. ¿Vale? ¿Okay? Entonces, vamos a, ¿por qué mencionamos esto? Porque estas variables nos van a servir para poder sustituir y para poder sintetizar la ecuación. ¿Vale? Entonces, velocidad de reacción es igual a la concentración inicial por la integral de la derivada de xa de 0 a x. ¿Sí? Aquí ya tenemos un formulismo. Sabemos nosotros que los reactores continuos están en función del tiempo, ¿vale? Por lo tanto va a ser la variación de la conversión con respecto al tiempo. Y si nos damos cuenta que a medida que entra la materia prima a lo largo del reactor, vamos a tener el gradiente de la conversión con respecto al tiempo. Gradiente de la conversión con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la conversión con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, me paso por acá. Sabemos que la derivada de T es igual a la concentración inicial de 0 a x de la derivada de x entre la velocidad de reacción. Ahora, aquí hay que decirle o comentarle al alumno que existen reacciones de primer orden y de segundo orden, ¿sí? Como sabemos, una cinética de primer orden está dada por menos RA es igual a K por CA a la 1. ¿Sí? Es una cinética de primer orden. Entonces, suponiendo que es una cinética de primer orden, bueno, aquí es donde yo voy a aplicar el cálculo integral. ¿Sí? Decimos de 0 a t en el tiempo 0, en la conversión 0. ¿Sí? Entonces la integral de t es t es igual a la concentración inicial, la integral de 0 a x, derivada de x, entre la velocidad de reacción, suponiendo que es una cinética de primer orden. ¿Vale? Entonces K por CA. ¿Vale? Entonces, este es el modelo matemático que me va a permitir determinar el tiempo que tarda un reactor en cierta conversión.
¿Vale? Entonces, siguiendo con la reducción de variables, tenemos que tiempo es igual a la concentración inicial, ¿sí? En este caso, bueno, la integral de 0 a x, derivada de x, entre k, sea, sabemos que sea 0, 1 menos x a. De acuerdo a la terminología que hemos definido, ¿sí? Tenemos que sea 0 y sea 0, se cancela, y nos queda que t es igual a la integral de 0 a x, de dx, de 1 menos x, 1 sobre k. Aquí quiero llegar al modelo matemático que me va a permitir poder interpretar desde el punto de vista de cálculo integral el valor de la constante de velocidad de reacción. Entonces, aquí es k por t es igual al menos el logaritmo natural de 1 menos xa. ¿Vale? Es decir, si yo derivo u es igual a 1 menos x, la derivada de u va a ser igual a menos x, es decir, por lo tanto va a ser, en este caso tenemos logaritmo natural. Finalmente mi modelo matemático es este, k por t es igual menos el logaritmo natural de 1 menos xa para una cinética de primer orden. ¿Ok? Entonces, ya obtuve mi modelo matemático. Ahora sí, me voy a la parte de software. Esta es la escuela vieja o la vieja escuela, y ahora vamos a la nueva escuela. ¿Vale? Bueno, vamos a proyectar aquí, compañeros. Vamos a proyectar aquí el problema que tenemos. No sé si alcanza a ver. Les leo el problemita. Tenemos ahí, bueno, dice, se desea conocer la ecuación cinética de la reacción AR. Se han realizado una serie de experimentos isotérmicamente en un reactor de flujo pistón, en los que la concentración a la entrada es de 500 mol por litro. En la tabla se incluye la concentración a la salida obtenida para diferentes tiempos espaciales. Tenemos entonces, aquí nos están dando un problema en el cual nos están dando el tiempo y nos están dando la concentración. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a Excel. Ahorita voy a dejar de compartir esto y nos vamos a Excel. Vamos a proyectar una hoja de cálculo para que nos permita poder interpretar lo que hicimos en el pizarrón. Ok, entonces, no sé si se vea, compañeros. Ok, gracias. Bueno, ahí tenemos todo lo que está en azul, son datos de entrada, son datos que yo le voy a ingresar al programa, al software. En este caso estamos usando una hoja de Excel, y todos los datos que están en color amarillo son datos de salida, son resultados. Entonces, como yo ya obtuve de manera matemática mi ecuación, que es KT es igual a menos el logaritmo natural de 1 menos xa para una cinética de primer orden, voy a aplicarlo ahora para este problema. En este problema, bueno, me están dando el tiempo y me están dando la conversión. Si se dan cuenta, yo tengo aquí un tiempo de 0.5, 1, 2, 5, 7, 9, 12 y 14 segundos. Y tengo conversiones de 0.15, 0.28, 0.5, 0.8, 0.9, 0.95, 0.98 y 0.99. Ahora, aclaro, de acuerdo a la teoría, todo reactor de flujo pistón en condiciones reales, la conversión, si es mayor o igual a 0.1, es decir, o la conversión del 10%, el comportamiento
para un reactor de lecho fijo es un comportamiento integral. Es decir, que es un reactor integral mientras su conversión oscile en el 10%. ¿Vale? De acuerdo a la teoría. Y eso queremos comprobarlo. Lo vamos a comprobar a través del modelo matemático y a través de la herramienta Excel para poder interpretar un gráfico que permita explicarnos este comportamiento. ¿Ok? Entonces, escogí este problema porque en la industria lo que más se maneja son los reactores flujo-pistón, porque son procesos continuos, ¿sí? En la industria están trabajando los 365 días del año y pues es importante que los procesos no paren, ¿no? Y sobre todo en la producción, hablando monetariamente, ¿sale? Entonces, aquí yo formulé, tengo la concentración inicial que son 500 mol por litro, con los datos de entrada que es el tiempo y la conversión, yo formulo y yo voy calculando de acuerdo a esta ecuación que ya les había mostrado acá, que la concentración final es proporcional a la concentración inicial por 1 menos XA. Con esta ecuación yo calculo esta columna que es la concentración final en moles por litro. Por cada valor de T tengo un valor de concentración final. Formulo y obtengo los parámetros. Aquí la ventaja que tiene la herramienta Excel es que con que yo formule la primera celda, en automático arrastro todo y me arroja todos los valores. Dicen 100, 200, me los arroja, ¿sale? Entonces aquí yo calculo la concentración final. Posteriormente voy a calcular la constante de velocidad de reacción. Si se dan cuenta, yo aquí en mi modelo matemático obtuve K, es decir, K es igual al logaritmo natural de 1 menos XA entre el tiempo. Con esta fórmula de K, logaritmo natural de 1 menos XA, yo obtengo la constante de velocidad de reacción, ¿vale? Entonces, esta ecuación la aplico aquí a Excel y obtenemos valores similares. Es decir, para tener una representación mucho mejor, bueno, sacamos la K promedio que nos arroja .3298, es la K promedio, ¿sale? Entonces, para ir cerrando acá, bueno, vamos a calcular el logaritmo de 1 menos la conversión y aplicando las ecuaciones respectivas yo obtengo, como pueden ver aquí en esta columna, puedo yo observar los datos de el logaritmo. Ahora sí, ya obteniendo yo esta tabla, yo voy a graficar, en este caso en el eje de las X voy a tener lo que es el tiempo y en el eje de las Y puedo obtener lo que es el logaritmo natural. ¿Ok? En este caso sería de los datos que ya obtuve. ¿Sale? Entonces, aquí desarrollo mi gráfico y puedo observar que existe una interpretación lineal. Es decir, que todos los datos o los parámetros de logaritmo se ajustan a una recta, ¿sí? Es decir, que se cumple con la teoría. Con esto estamos corroborando de que es un reactor integral, siempre y cuando la conversión no rebasa el 10%. Su comportamiento va a ser de forma lineal, se ajusta a la ecuación de la recta, ¿sale? Se ajusta a la ecuación de la recta y yo lo puedo visualizar de manera gráfica, ¿sí? De manera gráfica el tiempo con respecto a el logaritmo. ¿Ok? Entonces,
Como podrán ver, esto es una aplicación del cálculo integral desde el punto de vista de la ingeniería química para los reactores de flujo pistón. Y bueno, se le exhorta al alumno que maneje las dos herramientas, ¿no? Tanto las nuevas tecnologías como la vieja escuela. La vieja escuela es fundamental. Si yo no sé esto, no voy a poder interpretar esto, ¿sale? Entonces ese es el dato, ¿ok? Entonces, si este supone una cinética de primer orden, pudimos haber supuesto una orden de 0, por ejemplo, y lo voy a proyectar, por ejemplo, aquí en la misma hoja que tengo, lo hice bajo las mismas condiciones, pero para una cinética de orden 0, y nos da una regresión exponencial, como podrán ver ahí en la ventana, una regresión exponencial, ¿sale? Que sí cambia, ¿no? Sí cambia, pero bueno, optamos por una orden de primer orden, que esa es la que más se ajusta a la regla, ¿ok? Entonces, esto es la parte de desarrollo. Vuelvo a proyectar la parte de la diapositiva y comparto nuevamente. Okay. Muy bien. Entonces esto es lo que obtuvimos. Y bueno, vamos a concluir para ir cerrando la clase de hoy. Y bueno, al término de la práctica, el alumno conoció la aplicación de la integral en la obtención de datos cinéticos en reactores continuos de flujo pistón a partir del cálculo integral. Y dentro de las referencias que consultamos, bueno, tenemos lo que es como pueden ver, ahí tenemos unos libros que tienen que ver mucho con lo que estamos viendo, como es el cálculo, también de la parte de métodos numéricos y de la parte de cálculo integral, ¿sí? Entonces, esta es la bibliografía, la pueden consultar. Y ahora sí, nos vamos con lo que el amable los coordinadores deseen darle seguimiento. Entonces, con esto concluimos, compañeros. Espero que haya sido entendible la parte de la aplicación del cálculo integral y vamos a lo que sigue. Gracias.